¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Cobursa, 09 Michael, Zapito, Juanqui, Juanpi, bueno, los amigos Nico, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Roberto, Manuel, Rubén, gente que está siempre, Dalton, bueno, querido amigo Gastón Montenegro, Adriano, un placer tener gente así en el canal, colaborando. Hablando de colaboradores, tenemos el amigo Miguel, querido amigo Miguel, que cualquier comentario que él responda cuenta con mi aprobación, con mi visto bueno, dado que compartimos criterios técnicos y es un muchacho que sabe mucho, sabe muchísimo. También contamos con la colaboración especial en pinceladas de humor, sarcasmo e ironía de mi querido amigo también, gran persona, Gregorio Casa, que entre paréntesis aprovecho para felicitarlo por la calidad de los vivos que está haciendo. La verdad es muy recomendable. Uno se cultiva también, amigo. La verdad que si bien hay muchas cosas que comentás que uno ya las sabe o las interpretaba o las tocaba de oído, dado que bueno, sos un profesional, pero bueno, tuve algunas materias en mis épocas de estudio en el industrial, donde se abordaba la biología, bueno, todos conocemos las materias que se cursan en la escuela técnica, pero ver los vivos de Gregorio, por ahí hace refrescar algunos conocimientos que uno creía ya olvidados, y la verdad que está muy bueno, porque se puede hablar de todo y está lindo, está muy interesante y entretenido. Debería tener más seguidores, más visualizaciones, porque verdaderamente se torna interesante. Entretener a la gente durante 2 horas, créanme que no es algo menor. Ya voy a tirar yo algún mito, obviamente preguntando, para que bueno, el amigo, si los conoce, responda. Así que nada, espero que anden bien, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Estuve subiendo videos cortitos, charlitas. Creo que la última que se hizo fue el viernes en la noche, si no me equivoco. El sábado tenía ganas de hacer una charlita, pero bueno, estuve ordenando el taller, si bien estuve sacando videos desde mi casa, por las cuestiones de frío y nada, la verdad que cuando uno arranca muy temprano en la mañana, ya llega una hora que por más abrigado que esté, el taller es relativamente grande, hay mucho fierro, y cuando acá empieza a bajar la temperatura, créanme que uno prefiere estar en la casa sentadito, tranquilo. Que quiero que sepan que a raíz de hacer las charlitas desde allá, la cocina se está transformando en una sede del taller, dado que llevo llaves, hago videos que por ahí no me dejan del todo satisfecho, porque bueno, pese a lo que digan algunos, trato de que los videos tengan calidad, al menos que sean fieles a mis pensamientos, a mis ideas. Llevé algunas herramientas para describir desde allá y los tengo grabados, subidos, pero bueno, no los libero porque no me terminan de cerrar algunos conceptos, pero bueno, estuve haciendo y nada, llevé algunas unidades a mi casa. Después tengo que traer de vuelta porque si no me va a pasar lo mismo que me fue pasando circunstancialmente cuando me quedaron todas las herramientas sobre la heladera. Y bueno, nada, tengo el tupper de herramientas, un montón de cosas que puertas adentro uno maneja. Estuvieron viendo que estuve trabajando con gas, con plomería. Subí el video de ayer a la noche de una clienta que sintió un ruido extraño en la cocina. Cuando fue a ver, se encontró con que estaba
estaba cayendo mucha agua del termotanque, bueno, se horrorizó, textuales palabras, tuvo un ataque de pánico al ver la situación, se paralizó por 10 minutos y después pudo agarrar el celular y bueno, comunicarse conmigo a ver qué instrucciones le daba y qué podía estar pasando. Una vez que se tranquilizó, le pedí que me mande un video, que es el que todos vieron, o algunos vieron, todos los amigos quiero decir, vieron, y bueno, nada, no tardaba uno en darse cuenta que estaba pinchado el termo. 2 más 2 es 4, la Tierra es redonda, es así, o tipo ovalada, es así. Esa catarata de agua inusitada que estaba cayendo es un agujero así que tiene sobre el quemador, que bueno, canaliza el agua justo ahí donde estaba cayendo. No hay margen de duda, hoy yo lo estuve mirando, pero lo estuve mirando más que nada para hacerles una devolución fidedigna a ustedes. La verdad que cuando un termo está pinchado, a mí si pierde por un agujerito microscópico o si pierde por un agujero así, es indistinto porque yo hace un tiempo opté por la política de no repararlos. La verdad que tiene que ser un caso de una persona que verdaderamente valore el tiempo que lleva, la dedicación que lleva y no genere algunos problemas, no problemas, pero algunos disgustos que pasan a posteriori cuando uno hace una reparación de esas. Todos sabemos cómo es, tenemos que comenzar por la desinstalación, traerlo al taller, darnos a la tarea de, bueno, despojar el óxido de la camisa, previamente desarmado, y una vez que sacamos todo el óxido de la camisa, lo flapeamos, le pasamos el disco flap, lijamos, bueno, vimos los agujeros que hay, nos damos a la tarea de hacer la soldadura correspondiente. Una vez que está la soldadura correspondiente hecha, yo generalmente le paso o le pasaba algún convertidor de óxido en antióxido de alta temperatura. Me tomaba verdaderamente el trabajo en serio para dejarlo bien. Eso lo hacía cuando me había convencido yo verdaderamente de que estaba solucionado el problema, dado que uno ve que el agua sale por un agujerito, pero cuando le pasa el disco hay 72 agujeros más. Y me ha pasado circunstancialmente que algún cliente, alguna clienta, a los 6 meses de haber hecho mi trabajo, me llama enojada, que el termo está perdiendo de nuevo. No del todo enojada, me llama que está perdiendo de nuevo. Bueno, cuando voy ahí le digo que se pinchó. Me dice, ¿otra vez? Y sí, le digo, esto es como un pantalón. Usted que es modista, me dice. Bueno, esto es como un pantalón que usted le pone un remiendo, pero ya la tela está podrida y por ahí se le rompe al lado de donde usted puso el remiendo. Entonces, bueno, la tarea es la siguiente, volver a bajarlo, volver a soldarlo o ya directamente tirarlo y comprar otro. No, vamos por la de soldarlo nuevamente porque ya está, ya lo tenemos hecho y ya llegamos hasta acá. Bueno, listo, lo desinstalo nuevamente, lo desarmo nuevamente. Sinceramente, y valga el mente siempre, no le iba a cobrar mano de obra, al menos no le iba a cobrar el total de la mano de obra, porque es un trabajo por el que no se da garantía. O sea, si no está perdiendo por lo que uno reparó y está en uno ser honesto o no, yo en este caso la verdad no ganaba demasiado engañando a la señora. Le dije, mire, tuve que hacer una soldadura, bueno, le cobro. Desinstalarlo, soldarlo, los materiales que gasté, disco, electrodos, y bueno, nada, no le cobro ni reinstalación, y bueno, no le gustó, ella ponía como que el hijo estaba enojado, que nada, que prácticamente lo estaba frenando para que no se abalance sobre mí a golpes de puño. Bueno, señora, esto se podría haber resuelto muy fácil si usted agarraba y compraba otro, porque el trabajo verdaderamente está hecho, es el mismo trabajo, incluso es hasta más.
desinstalar un termo, desarmarlo todo, darle la solución, hacer las soldaduras, hacer las pruebas, o sea, poner un tapón, inyectar aire, ver que no esté saliendo por ningún lado. De hecho, si aparece alguna, y sería hermoso que aparezca en el momento que uno lo infló, que aparezca alguna pérdida, alguna pinchadura, para poder corregirla. Bueno, una vez que uno está tranquilo, que lo soldó, lo dejó como corresponde, lo arma, lo instala, ya uno hizo lo que podía por salvarle el termo. Está bien cobrar la desinstalación, la reparación y la reinstalación. En un cambio de termo se cobra desinstalación e instalación. Es un cambio de termo, todos lo sabemos. Está en uno tratar de, como comento a veces, como cuento a veces, está en uno tratar de salvar la mayor cantidad de materiales posibles. He conocido colegas que directamente tijereaban los flexibles y flexibles nuevos y dale campeón. Yo siempre traté de salvarlos, pero bueno, también están los que dicen queda marcado, queda con memoria, después cuando lo armás se te fisura, renegás 2 veces, por ahí le empieza a perder a la semana. Hay que saber con qué flexibles uno hace la maniobra de la conservación, dado que cambiándole las arandelitas de asiento, eso queda funcionando. Ya he contado que me ha pasado de estar en un lugar donde verdaderamente el factor económico no importaba mucho. Bueno, el cliente se negaba un poco a comprar entrerroscas metálicas, obviamente en materiales no ferrosos para que no se oxide y no se tape o no se... Y bueno, estamos hablando de entrerroscas de bronce, netamente. No hubo manera de que acceda a comprar el bronce, material de bronce. Logré que compre galvanizado porque me iba a ir y le iba a dejar la pérdida, dado que me pasa que yo no tengo la suerte, porque eso sí que es suerte, es netamente suerte, que al momento de apretar la brida del flexible en una entrerrosca de plástico, no pierda. Tiene que ser un caso especial. Yo la arrimo, la ciño y se zafa. ¿Qué hacen todos? Le ponen teflón, vuelven a apretar y la dejan ahí, queda la gotita. Bueno, no se puede especular con eso porque uno no sabe. Ese cliente particularmente tenía bomba presurizadora. Uno no sabe si en un momento no salta el flexible y se puede tornar en un desastre muy rápidamente. O sea, el termo, si está instalado afuera, bueno, uno por ahí tiene un par de licencias más para jugar con que si salta el flexible, bueno, se van a regar las plantas, no va a ser demasiado. Si salta el de agua fría, la entrada, si salta la salida. Pero si está instalado en el medio de la cocina, sí, se va a inundar todo y vamos a ser odiados y repudiados por haber hecho simplemente lo que nos encomiendan. Entonces, en algunos temas no cedo. No cedo, pero no por soberbia, no cedo por una cuestión de que yo ya sé lo que puede pasar. Tienen que ser casos que dicen... Yo tengo una debilidad por algunos jubilados. Algunas personas que verdaderamente son buena leche. Frase que en este canal ya vamos a hablar, pero que en este canal está como de moda ser buena leche o mala leche. Algunos jubilados, hay jubilados que se aprovechan de su condición y se ponen bastante exigentes. A mí, a uno que me corría con el tema del jubilado, le dije, bueno, págueme como corresponde o págueme lo que más o menos le estoy diciendo, porque usted ya es jubilado, yo no me voy a poder jubilar al paso que vamos. O sea, no es que voy y le digo al contador, el señor era jubilado y le hice un descuento. Y hay gente que verdaderamente sí, uno hace una atención, yo donde puedo aportar un material, lo pongo. Dado que hoy en día cualquier trabajito chiquito se está yendo plata en materiales y por ahí representa
un porcentaje interesante del sueldo de esa persona. Entonces, bueno, son épocas complicadas para este tipo de trabajo. Ese termo que voy a cambiar, hoy simplemente saqué el que había, tapé las tres pilares, gas, entrada y salida, porque incluso no podían cerrar la llave de paso. Le puse los tapones, los desinstalé, hice el videito para que vean el estado del termo en cuestión. Y hoy ya, eso lo hice en la mañana, ya ahora hace un rato, esto lo estoy grabando a las 8 de la noche, me avisaron que ya tienen uno, que es como dijo el amigo Miguel, exactamente así. Sale uno de 80, RIN, entra uno señorial de 52. Es un factor común. Yo lo único que le pedí, para no renegar, que aunque sea mínimamente, para no renegar, sea carga inferior. Ya no doy más la sugerencia de marcas, no, compren el que pueda, el que le guste, este le va a durar tanto, este le va a durar esto, y si yo tendría que instalar en mi casa y tengo la posibilidad, pongo esto. Porque ya lo he comentado, me ha pasado muchas veces, un factor predominante. Antes la gente veía agua en el termo y decía, me llamaba por teléfono, me decía, se me pinchó el termo, ya compré uno, venía a cambiarlo. Ese era el diálogo. No, pero ahora no puedo, estoy en la obra, estoy en el taller. Cuando salís del taller, de la obra, venís, me lo cambiás y si te tenés que quedar a comer acá, te quedás. Ese era el diálogo con algunos clientes que uno tiene confianza. Y uno se veía cambiando un termo que no había dado ninguna indicación. Compré el mismo que tenía y tenían un ring. Lo único que ahora trae un reloj. Listo. Bueno, ahora lo que pasa son casos como estos. Ahora y ya hace un tiempo. Noto que sale agua del termo. ¿Podés pasar a ver qué tiene? ¿Mandás un videíto? Eso lo empecé a implementar ahora. 3, 4 termos atrás. ¿Me podés pasar un videíto? ¿Por qué? Porque si son los flexibles o si estoy dudoso de dónde sale el agua, voy, me acerco. Si no, ya le doy el diagnóstico. Ya está. No hay demasiado margen de error para algunas cosas. Entonces, uno moverse, llegar al lugar, juegan varios factores. El tiempo que uno está invirtiendo en ir, dejando de quizás hacer otra cosa. Los gastos. No es que uno se sienta en el vehículo y llega ya al domicilio, que a veces está retirado, no es que es a 30 cuadras. Entonces, bueno, si yo lo puedo deducir a través de un videíto, nos ahorramos pérdidas de tiempo, gastos innecesarios. Y si no, bueno, no se molesten al momento de tener que cobrarle la visita, porque bueno, es un tema. Pero es más o menos el día a día que estamos viviendo los técnicos domiciliarios. Es así, la situación está complicada. Pero bueno, nada, ya vendrán tiempos mejores, no es nada que no se haya vivido en otra época, simplemente cuento la realidad y cómo todo se complica exponencialmente, como les estaba diciendo. Antes te esperaban con el termo, ahora no, porque ya no doy recomendaciones, pero antes me decían, ¿cuál compro? Este y este. ¿Cuál no compro? Este y este. ¿Y qué condiciones? Bueno, si era carga superior de tantos litros, gas natural. Cuando uno iba al mes, porque tenían que esperar que cierre la tarjeta de la prima, con la tarjeta de la prima compraba el termo, con la tarjeta del tío compraba los materiales, bueno, se pasaba un mes, no 3 días. Como cuando uno llegaba al lugar, compraban justamente lo que uno le había sugerido que no compre. Y siempre la frase es la misma. Pero no usamos tanto el agua caliente. Ahora no se usa tanto, porque ya los chicos crecieron, ¿viste? No están tanto los chicos acá.
están más en el club, se quedan de los amigos, entonces estamos la vieja y yo, y viste cómo es, nos pegamos una duchita rápida y no, ya está. Está bien, maestro, no hay problema. A la siguiente visita, por cualquier otra cosa, sabes que se extraña el agua caliente, y sí, tenés el termo en el lavadero, tenés el baño en el otro extremo de la casa, y bueno, va a tardar en llegar caliente, es así. Pero bueno, no es nada que ustedes no sepan, que no hayan vivido, que no haya sucedido en alguna oportunidad en el desarrollo de los oficios. Tenía ganas, de hecho acá tengo el famoso, esta es una botella de aceite, pero acá tengo el famoso mejunje, llamémosle, que se generó a través de la mezcla de nafta y desoxidante, y tenía ganas de, dado que tengo las llaves de pulgadas, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hicimos el tablerito para colgar las llaves en pulgadas de uso frecuente? Las tengo engrasadas. Las colgué engrasadas. Si bien las limpio entonces quería darme a la tarea de bajarlas todas y pincelearlas con este producto, con esta mezcla de líquidos abrasivos y desengrasantes, y limpiarlas y colgarlas limpias. Estaba lindo para hacer esa charlita mientras uno por ahí desarrolla algún tema, se da la tarea de limpiar las llaves como corresponde. Pero bueno, ya lo vamos a hacer, dado que llevé 1 litro para el tallercito y acá me queda 1 litro. Creo que voy a necesitar 2 litros porque se va a tornar grasoso rápidamente. Pero el poder de desengrasante que tiene ese líquido, a mí la verdad las manos me las deja como de bebé. Muy bueno. Les recomiendo, bueno, después les pica un rato, pero ya está. Bueno, más o menos ese es el resumen del día. Tenía pensado hacer el resumen de la semana ayer. El celular me jugó una mala pasada esta semana. Hoy no fui por cuestiones de tiempo, pero esta semana compro el celular nuevo. Voy a recuperar el número anterior que los clientes están comunicando a mi número personal. Los que lo tienen, los otros me contactan por Instagram, por Facebook. Circunstancialmente paso el chip, pero es muy complicado porque tengo que desinstalar mi WhatsApp. Entonces dejé ese número hasta tanto no tener un celular nuevo, como les estaba diciendo. Y ahí vamos a ver qué mandaba el amigo Larry. Él sostiene que me escribió varias oportunidades. Yo no digo que no, digo que a mí los mensajes yo no los leí, no los vi. Bueno, nada. No voy a decir más nada de él. Hasta tanto no nos crucemos, hablemos. Y en un comentario largo, prolijo, educado, dejó algunos puntos en claro. Cosas que yo no pregunté ni tampoco me tienen por qué interesar. Lo que él haga con los ingresos de la venta de sus cartucheras, a mí la verdad me da igual a cero. Jamás lo pregunté, jamás lo cuestioné. Nunca dije si estaba bien, si estaba mal para vender cartucheras. Me parece que no entendió. Pero bueno, nada. Es el último comentario que voy a hacer de él y debe estar diciendo, al fin se deja de joder este. Y ahora va a decir, no, si está todo bien. Porque bueno, nada, está todo bien. Sí, el comentario largo, testamentario que dejó, en un momento lo leí a la carrera y me sonó cuanto menos amenazante, es la palabra, amenazante. Me quedé, dejo lo que estoy haciendo y salgo a responder. Después lo que estaba haciendo no ameritaba que yo deje mis tareas por un comentario. Después llegué, lo leí más tranquilo. Claro, por eso es que a mí no me gustan los comentarios, porque uno lo lee con el tono que tiene en la cabeza. Yo lo leí a las corridas y dije, bueno, no, se paró de mano, listo.
Después lo leí más tranquilo y dije, no, está bien. No estaba hablando mal. Pero claro, en mi cabeza me lo imaginaba él diciendo, no, pero tratemos. Bueno, listo. Después cuando hablemos, o nos crucemos, en algún momento nos vamos a cruzar. Si los dos andamos en Easy, los dos andamos en la zona. O sea. Y bueno, veremos qué dice. Yo le diré lo que considero que le tengo que decir. Él me dirá, bueno, listo, y quedará ahí, chao. Si no fuimos amigos, no. Pero no, a mí nunca me interesó qué hace con él. Lean el comentario, está ahí, largo. Está mi respuesta abajo. La verdad, si estás viendo, bueno, nada. Joya. Jamás cuestioné qué haces con la venta de las cartucheras. Pusiste que compras cable, tuerca. Si vos necesitás vender cartucheras para comprar cable, yo mañana voy a ver si en el ANSES me dan algo. Pero bueno, nada, listo, ya está. Déjalo ahí. Como dije, al principio me sonó amenazante, quería salir a responder porque a mí me van a tildar de cualquier cosa, de mala leche, de mal tipo. Son percepciones personales. Hasta que no me conozcan, eso no lo van a poder comprobar. Estoy tranquilo. Generalmente hago lo que digo. No suelo falsear. Pero cobarde no soy. Si me estás apretando, bueno, la voy a seguir hasta que explotes. A ver qué era el apriete que me ibas a hacer. Pero nada, prefiero dejarlo así. No van a volver a escuchar que lo mencione. Porque en el fondo también considero que tiene razón. Quizás, uno reprodujo o criticó o cuestionó algunas cosas que tendría que haber dicho, nada, son cosas de él las prueba así, listo. Como dijo el amigo Gregorio Casa, muy acertadamente, uno es un coleccionista, el otro está más orientado a lo que es el uso técnicamente de una herramienta. Bueno, nada, es una reflexión, no estoy arrepintiéndome de absolutamente nada. Las parodias que hice, a los que le sacaron una sonrisa, está bien paga. A los que se enojaron, están bien pago. Nada, son percepciones y les va a pasar en algún índole de la vida, cuando ustedes desarrollen alguna actividad hace muchos años y ven que otra persona que está dentro de sus afectos o aprecios, o bueno, dentro de un círculo que por ahí no es una persona que uno no estima. Nada, note que se está equivocando, bueno, en algunas cosas se equivocó, pero él tiene libertad de equivocarse y hacer lo que quiera. Como yo también. Como bueno, no vamos a hablar de Pan Triste porque ese es un gil con un moño así. Yo no sé cómo, no entiendo todavía cómo un tipo que no supo cambiar una canilla, de golpe es estudiante de ingeniería robótica. La verdad, no sé. Me parece un gil. Y me siento zarpado en mis trabajos, en mi mano de obra, cuando veo un tipo que encima uno le comentaba y borraban los comentarios. No es que me siento paranoico con las persecuciones, que me siento perseguido con que hay conspiraciones contra mí. La fama de loco ya la tengo. No es necesario que la alimenten diciendo que escucho voces. Espero ser claro. De Larry no voy a volver a hablar. Este es el último comentario que hago de él. No es de Gonca. No es de Gonca. Eso que quede claro. Cuando quiera nos cruzamos. Pero bueno, ya está. Considero que si fue amenazante su comentario, listo. Que me lo haga saber y cuando nos cruzamos hablamos de otra manera. Si no fue amenazante, está todo bien. Cuando nos crucemos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Listo? Y se acabó. Ahora al otro Pancho, a Panchejo Videos, le declaré la guerra mal. Y se la voy a seguir. Se la voy a seguir hasta que un día me tire a la cancha y bueno, ahí arreglaremos qué va a hacer. Pero tampoco se puede especular mucho con tipos así porque
son llorones y nada, las cosas pueden derivar en otras cosas que nada, ahí sí me va a conocer enojado y que no pasa nada, tampoco es que le voy a hacer nada, pero se va a tener que plantar, va a tener que sacar el hombrecito de adentro y bueno, nada, como dijo el amigo Gregorio, esto se arregla en la esquina. Pero nada, listo, no vamos a seguir con esos temas. Quería cerrarlo, no de Gonca, pero sí ya dejar el mensaje claro que no voy a volver a tocar determinados temas, salvo que la situación lo amerite, porque este no es un canal de toma de contacto de herramientas es un canal donde se muestran herramientas, se muestra el día a día y además doy mi opinión sobre algunos temas. ¿Qué me autoriza a dar mi opinión sobre determinados temas? El que hace más de 30 años que laburo, el que hace más de 30 años que compro herramientas, el que hace más de 30 años que mal muevo las manos para hacer algo. Cuestionable, criticable, con más ganas, menos ganas, más presupuesto, menos presupuesto, pero yo hago, yo pruebo las cosas, yo sé. Y sé lo que digo y en el momento suena una locura y después termina pasando. Y hay varios casos que fueron así. Así que nada, no los quiero aburrir. Después vamos a hacer una charlita más copada, quizás desde mi casa. Y nada, les mando un saludo, espero que sigan bien. Saludos a los amigos entrañables, los de siempre, los que están bancando, las buenas, las malas, las más o menos. Y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.